Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la estructura there was y there were en pasado. Y bueno, vamos a ello. There was y there were son de las estructuras más simples que hay en el inglés. Sin embargo, a los hispanoparlantes pues nos puede complicar un poco por lo que significa, por lo que traduce. Significa o traduce había o hubo. Y pues el verbo haber es un verbo en español. No hay verbo haber en inglés en este caso. No hay forma de decir había o hubo con una sola palabra. Tengo que utilizar there, que significa ya, y was o were, que es el verbo ser o estar en pasado. Entonces, esa es como la parte complicada, acostumbrarse a eso. Pero en sí el tema es relativamente sencillo. Entonces, ojo a no creer que there was significa había y there were significa hubo. No, no, no. Tanto there was como there were significa había o hubo. Lo que sucede es que en español hay dos pasados. Entonces, cualquier verbo, piensen en cualquier verbo en español, yo lo puedo conjugar de dos maneras en pasado. El verbo jugar. Yo jugué, yo jugaba. El verbo estudiar. Yo estudié, yo estudiaba. El verbo beber. Yo bebí, yo bebía. Vivir. Yo viví, yo vivía y así. ¿Okay? Entonces no se trata de eso. Se trata de que yo utilizo was o there was para una sola cosa. Fíjense en el ejemplo. Ahí dice, hubo un accidente la semana pasada. O había un accidente la semana pasada. Utilizo there was. Por otra parte, there were 5 books on the table. Traduce, habían 5 libros sobre la mesa. Y eso es, como son 5, pues utilizo where. Si yo ya logro entender esto, ya básicamente entendí todo el tema. ¿Listo? Eso es, por eso les decía, relativamente algo sencillo. Vamos a verlo de manera puntual con unos ejemplos aquí. Entonces tenemos los primeros 3 ejemplos: un lapicero sobre la mesa, agua en una taza, en un vaso, y dinero en la billetera. Claramente un lapicero, pues es un lapicero, es singular. Cuando hablo de agua o dinero, son elementos que no puedo contar. Entonces, ¿a qué me refiero con que no puedo contar? Pues que yo no puedo decir un dinero, dos dineros, cuatro dineros, cinco aguas, ese tipo de cosas. No existen, ni mucho menos en inglés. Entonces, cuando se trata de cosas que no puedo contar, las considero singulares. Y para referirme a que había esas cosas, pues utilizo there was. There was a pen on the table, there was some water in the cup, there was a lot of money in my wallet. Así es como digo, había un lapicero en la mesa, había agua en la taza, había dinero en mi billetera. Por otra parte, para los siguientes 3 ejemplos, libros en la bolsa, gatos en el piso y niños en el jardín, si yo quiero decir que había esas cosas, pues utilizo were, porque estoy hablando de plural en todos los casos. Libros, gatos, niños, todos son varios. Entonces, there were books in the bag, there were cats on the floor, and there were kids in the garden. Y eso es. Entonces, pues vamos a la para ver si quedó claro el tema. Entonces, los invito a que por favor completen este texto utilizando ya sea was o utilizando were. Entonces, si yo me fijo en la imagen de la izquierda, había un montón de cosas. En la imagen de la derecha es como si se lo hubieran llevado absolutamente todo, o sea que ya no hay. Entonces, ¿cómo me refiero a todas las cosas que había en la imagen de la izquierda? Utilizando there was y utilizando there were. Recuerden lo que les dije, was para una sola cosa, were para varias. Los invito a que pausen el video y, y por favor, si es posible, escriban las respuestas o bueno, tenganlas presente en su mente, en su cabeza y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Entonces espero que les haya quedado algo así más o menos. Si yo me fijo en las respuestas 1, 2, 3, 4, la 7, la 8 y la 10, es con was, porque estoy hablando de una sola cosa que había en cada caso. Había una telaraña en la ventana, había una araña en la telaraña, había un televisor, había un radio, había un perrito, había una taza verde, había un libro. Y en los casos en el 5, en el 6 y en el 9, donde estaba hablando de flores, donde estaba hablando de mariposas y donde estaba hablando de manzanas, estaba hablando de varias cosas en cada caso, utilizo where. Y bueno, básicamente eso es. Entonces espero que les haya sido de ayuda este tutorial y bueno, los veo en otro próximo video.